Bienvenidos a África 7 días, un magazine informativo dedicado a África. Comenzamos con los titulares. En Somalia, el ex jefe de Estado Hassan Sheikh Mahmoud fue elegido presidente por segunda vez. Mahmoud se impuso frente al presidente saliente Mohamed Farmajo. Madrid y Rabat reabren los pasos fronterizos entre el norte de Marruecos y Ceuta y Melilla, los enclaves españoles en el norte de África. Tenemos un informe de nuestra corresponsal. Y conocemos a dos afrocaribeños que regresaron a Benín en busca de su historia, como lo hacen cada vez más afrodescendientes. Un reportaje imprescindible, quédense con nosotros. Tras unas elecciones maratónicas y bajo fuertes medidas de seguridad, Somalia eligió a Hassan Sheikh Mahmoud como presidente por segunda vez. Mahmoud, que fue jefe de Estado entre 2012 y 2017, se impuso frente al presidente saliente Mohamed Abdullah Mohamed, conocido como Farmajo. Pensemos en el mañana, no en el ayer y en lo que pasó. Trabajaré por un futuro brillante y hermoso para que mi pueblo viva con dignidad en el mundo. Aplicaré mi lema, Somalia en paz consigo misma y con el mundo. Son varios los retos del nuevo presidente. Uno de ellos es la economía. El 71% de la población vive con menos de $1.90 al día, mientras el país atraviesa una de las peores sequías en décadas. Desde hace más de un año, parte de la comunidad internacional insistía para que se organizaran elecciones, alegando que los retrasos distraían a las autoridades de la lucha contra el grupo Al-Shabaab, que lleva 15 años activo en el país. En los últimos meses, Al-Shabaab ha intensificado sus ataques. El 24 de marzo, un doble atentado en el centro de Somalia causó 48 muertos, seguido de un ataque contra una base de las fuerzas de la Unión Africana. Justamente para luchar contra este grupo terrorista, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, autorizó volver a desplegar tropas estadounidenses en Somalia. El expresidente Trump había ordenado su retirada en 2020. El domingo, Mali anunció su retirada de la organización G5 Sahel. Bamako justifica la salida como protesta ante la negativa de los otros países miembros a que Mali presida la entidad. El gobierno maliense acusa a Francia de estar detrás de la campaña en su contra. Escuchemos al portavoz de la Junta Militar de Mali. La oposición de algunos estados del G5 del Sahel a la presidencia de Mali está relacionada con las maniobras de un estado extrarregional que busca desesperadamente aislar a nuestro país, Mali. De esta situación, el gobierno de la República de Mali deduce una pérdida de autonomía, una instrumentalización y una grave difusión de las instancias del G5 Sahel. En consecuencia, el gobierno de la República de Mali decide retirarse de todos los órganos y organismos del G5 Sahel. El G5 Sahel está conformado por Mauritania, Chad, Burkina Faso y Níger. Se trata de un marco de cooperación para mejorar la seguridad y el desarrollo en la región del Sahel, donde se multiplican los grupos yihadistas. Pero desde el 9 de enero, Mali es objeto de una serie de medidas económicas y diplomáticas contra la intención de la Junta de permanecer en el poder a medio plazo. Los militares malienses han optado por una transición de 2 años, mientras que la Comunidad Económica de Estados de África Occidental, la CEDEAO, pide a Bamako que organice las elecciones en un plazo máximo de 16 meses. Y Francia, por su parte, acusa a las autoridades malienses de haber pedido los servicios de la controvertida empresa privada rusa Wagner. Ya es oficial, España y Marruecos reabren sus pasos fronterizos entre los enclaves españoles de Ceuta y Melilla y el norte del país africano. El pasado mes de abril, tras la visita de reconciliación del jefe del gobierno español Pedro Sánchez a Rabat, ambos países sellaron una hoja de ruta que estipulaba, entre otros puntos, la necesidad de una circulación fluida, aunque controlada, de personas y mercancías entre las dos naciones. Los detalles los tiene nuestra corresponsal en Marruecos, Sofía Catala.
Sí, las fronteras de Ceuta y Melilla se reabren tras más de 2 años cerradas debido a la pandemia y también a la ya resuelta crisis diplomática entre España y Marruecos. Pero lo cierto es que nos encontramos ante una reapertura parcial y prácticamente simbólica de dichas fronteras. Y es que de momento solamente van a poder acceder a los enclaves españoles los ciudadanos que tengan pasaporte europeo o un visado Schengen. Y para que ustedes se ubiquen aquí en la frontera de Ceuta, antes del cierre, los ciudadanos marroquíes residentes en la limítrofe provincia de Tetuán podían acceder a esta ciudad española sin visado Schengen, solamente con su documento nacional de identidad. Eso sí, no podían pernoctar en el territorio. Y además muchas de estas personas tenían contrato de trabajo en Ceuta. Había pues alrededor de 5.000 personas contratadas. ¿Qué pasó? Que tras 2 años de cierre, pues a la mayoría de esta gente le caducaron los papeles y ya no tiene permiso de trabajo. Y ahora el Ministerio del Interior de España les exige un visado para poder volver a acceder a los enclaves españoles. Y hablábamos con estas personas, nos comentaban que viven una situación límite. En su mayoría hace 2 años que no tienen ingresos y tampoco tienen prestaciones sociales. Eso a pesar de haber estado cotizando a la Seguridad Social española. Por otra parte, tanto las autoridades españolas como marroquíes han reforzado a ambos lados de la frontera los dispositivos policiales y el gobierno de Marruecos ha anunciado la prohibición total del contrabando. Y cabe recordar que las fronteras de Ceuta y Melilla son las únicas fronteras de la Unión Europea en territorio africano y a la vez son las más desiguales del mundo. Y la reconciliación entre Marruecos y España no fue del agrado de Argelia, país donde se desplazó el pasado martes el jefe de la diplomacia rusa, Sergei Lavrov. Además de acoger con satisfacción nuevos acuerdos económicos de cooperación entre ambos países, Lavrov mencionó también la cuestión de la guerra en Ucrania y saludó la posición de Argelia al respecto. Recordemos que en marzo el país norteafricano se había abstenido de condenar en la ONU la invasión rusa de Ucrania. Preguntamos a Akram Jariev, periodista argelino, cuál es el interés para Argelia en el contexto actual de la guerra en Ucrania de reforzar sus relaciones con Rusia. La visita de Sergei Lavrov demostró que Argelia es muy importante a los ojos de Rusia para su estrategia global de apoyo político y diplomático a sus operaciones en Ucrania. En realidad, Argelia desempeña con gran dificultad el papel de equilibrista entre Occidente y Rusia. Tiene un gran interés en mantener buenas relaciones con Moscú porque este es su principal proveedor de armas y lo ha sido desde la independencia de Argelia. Sería muy difícil de un día para otro cambiar de socio, sobre todo si es occidental. L'Algérie aussi profite un petit peu de l'augmentation des prix du pétrole. Argelia también se beneficia un poco de la subida del precio del petróleo y teme el aumento del precio del trigo y de los fertilizantes. Et de celui des engrais. Donc c'est pour cela que l'Algérie essaye de ménager la Russie. Por eso Argelia intenta cuidar sus vínculos con Rusia. Sin embargo, el país se abstiene de apoyar la invasión a Ucrania. L'acción rusa o la agresión rusa en Ucrania. Pasemos ahora a un tema completamente diferente. Desde hace algunos años, muchos afrocaribeños en busca de su historia y sus raíces se instalan en África Occidental y como lo vemos en el siguiente reportaje, algunos de ellos intentan reencontrarse con la tradición africana de la que fueron apartados por el tráfico de esclavos. Es un informe de Emmanuel Sodji en Benín. Baako es originario de Guadalupe, una isla del Caribe. Hace 3 años, este treintañero lo dejó todo para instalarse en Benín, varios siglos después de que uno de sus antepasados fuera deportado del continente africano durante la trata de esclavos. François Cabou, él viene de Martinica, otra isla del Caribe. Para su proyecto de cómic, el autor pasó varias semanas en Benín investigando la herencia africana de los caribeños. Mucho antes de llegar al continente, Stefan eligió un nombre de África Occidental, Baako.
Desde entonces, ha continuado su aprendizaje en suelo beninés. Lo que le interesa al afrocaribeño es esta escuela primaria donde se enseña el currículo oficial, pero también la cultura autóctona. Al igual que las virtudes de las plantas, el arte de la adivinación, llamado aquí Fa. Para Baako, la reparación de la identidad es sobre todo una cuestión de reconexión con el vudú. Hoy en día lo veo mucho más como una ciencia y una forma de vida que forma parte totalmente de la cultura. En este sentido era importante para mí, ya que mi objetivo era reconectar con los orígenes de mi cultura, poder reconectar también con esta parte espiritual. Una escuela de vudú sería tan inimaginable en Martinica y Guadalupe. El pontífice vudú Wendo Dagbo Honun II, que se enteró de la presencia de los afrodescendientes, viene a su encuentro. Debemos hacer todo lo posible para que los que se fueron involuntariamente y por la fuerza puedan encontrar su verdadera raíz. Invitado 2 días más tarde a una consulta tradicional de clarividencia, François permanece en su segundo plano. Baako, iniciado en el vudú haitiano, está ya muy avanzado en el aprendizaje de la cultura tradicional. La primera de las reparaciones sería finalmente esta, poder recoger el hilo donde se cortó, pero que nos despojaron al deportar a nuestros antepasados al Caribe. Los fieles al vudú nunca han olvidado a los africanos transportados a las Américas. Todos los años, desde 1728, celebran rituales el 10 de enero para festejar a sus antepasados desarraigados y traer de vuelta a sus descendientes. En la actualidad, unos 50 afrocaribeños han regresado a Benín de manera definitiva. FEMUA, el Festival de Música Urbana de Abidjan, se inauguró el 10 de mayo y se clausuró el 15. Este evento es tan social como musical y la edición número 14 ha hecho del empleo de los jóvenes en el continente su tema principal. Y es que aunque una de las riquezas de África es su juventud, esta tiene dificultades para encontrar su lugar en el mercado laboral. Pero el Festival FEMUA es sobre todo un festival de música. La República Democrática del Congo y la rumba congoleña, declarada Patrimonio Inmaterial por la UNESCO, fueron celebrados. Escuchemos al comisario del festival que habló con nuestros colegas de France 24 en francés. Hemos querido rendir un homenaje a la República Democrática del Congo, en primer lugar porque es un gran país africano y porque este país simboliza la cultura africana en toda su diversidad. Todo el mundo sabe que este año la rumba congoleña ha sido incluida en el Patrimonio Inmaterial de la UNESCO, así que es una música que queríamos honrar, es una música pionera en África. Cerramos entonces esta edición con un concierto del festival en honor a la rumba congoleña. Gracias por seguirnos y la actualidad continúa en France 24 y france24.com.